Muy buenos días a todos los que ya están en la sala de nuestro auditorio virtual. Agradecerle a nuestro invitado de hoy también, a Marcelo Guardia. Hoy Fernando Andrade no va a poder acompañarnos, así que yo voy a darle la bienvenida a Marcelo y también voy a estar moderando el conversatorio que tenemos hoy. Gracias a todas las personas que están también entrando a nuestro conversatorio, el conversatorio de hoy, Paradigmas Tradicionales y Nuevos para la Investigación Científica. Bienvenido Marcelo, yo les voy a hablar primero de la experiencia de Marcelo, les voy a decir cuál es su currículum para comenzar esta conferencia y conocerlo un poco más. Marcelo Guardia es boliviano, egresado titulado en Comunicación por la Universidad Federal de Juiz de Fora. Tiene una maestría en Comunicación y Cultura por la Universidad Metodista de Sao Paulo. Tiene un diplomado en Estudios Avanzados por la Unidad Complutense de Madrid. Es doctor en Comunicación, Derecho a la Información y Ética en España y América Latina por la Unidad Complutense. Tiene un diplomado en Educación Superior por la Universidad Católica Boliviana. Ha escrito varios libros, entre ellos Cochabamba en tiempos de globalización, Bolivia y Mercosur en busca de la integración regional, Paneo del informativo a la ficción, Música popular y comunicación en Bolivia, Interpretaciones y conflicto. También entre sus libros, Comunicaciones fragmentadas, Producción de significados en sociedades mundializadas, Repolitizar la investigación en comunicación y cultura, Interacciones, la dimensión comunicacional de la cultura, Grises entre el derecho a la información y la prensa sensacionalista, Miradas desde la comunicación, opiniones de docentes de la carrera de comunicación social, Migraciones teóricas en la investigación comunicacional, Criticando a la crítica, reconfiguración de estudios culturales en escenarios de incertidumbre, De receptor a emisor, construcción de ciudadanía en un nuevo paradigma, Interacciones 2.0, reflexiones sobre comunicación y cultura, No te metas en mi vida, Vida privada e íntima de los medios de comunicación, La investigación de procesos interactivos, La vida política del meme, Interacciones digitales en Facebook en una coyuntura crítica. Actualmente él es coordinador regional de investigación en la Universidad Católica Boliviana, en la regional Cochabamba. Tenemos entonces hoy un invitado de lujo, podríamos decir, con toda la experiencia, con mucha investigación, con muchos libros publicados. Así que muchas gracias, Marcelo. Yo te dejo en compañía de todos los que estamos acá para poder escucharte y luego reflexionar sobre todo lo que nos digas. Muchas gracias por la presentación, María José. Es un gusto para mí participar de este ciclo de conversatorios que están ustedes organizando. Un agradecimiento a la Radio Cancha Parlaspa, a Fernando, a través de tu persona, y quiero dar un saludo a los presentes. Estoy viendo grandes amigos aquí, a José Luis Aguirre, a Marcelo González, Roberto Cabezas, Paulita Corrales, María René Dorado, Santiago, y bueno, voy a tratar de... ¿Cuánto tiempo tengo exactamente, José? Sí, una media hora, hasta media hora podemos tener para que tú expongas y después poder tener tiempo para reflexionar e intercambiar criterios. Ok, ¿podrías permitirme compartir pantalla, por favor? Sí, claro que sí. Ya está. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, nuevamente, a todos los presentes, voy a empezar a conversar, digamos, tratar de exponer qué es lo que yo estoy entendiendo como esta transformación que más se acomoda a la palabra mutación, no solamente de los enfoques teóricos de la investigación, sino también de la realidad cultural de nuestro contexto globalizado. Entonces, para ello, voy a desarrollar esta línea de tiempo en la cual podemos ver qué es lo que ha pasado en las últimas décadas en el mundo, no solamente en el campo de la teoría, la epistemología o las ciencias sociales como campo de investigación, sino también qué ha pasado en el ámbito de la economía, qué
qué ha pasado en el ámbito de la política, qué ha pasado en el ámbito de la cultura o de las culturas, qué ha pasado en el ámbito del medio ambiente y de la tecnología. Entonces, un poco con ese enfoque, porque no se puede desligar, estamos viviendo tiempos de complejidad, no se puede desligar un factor del otro, entonces desarrollo esta línea de tiempo que tiene importantes hitos, digamos, en cada momento, y que yo considero que tiene su inicio, aunque podría estar equivocándome, en la década de los años 80 del siglo XX, donde, en la cual hay una cantidad importante de hechos fundamentales en todos esos ámbitos mencionados antes, pero en particular lo que más interesa a la comunicación es el tema de la digitalización de la información. En la década de los años 90, la invención de la red Internet. En la década ya del siglo XX, la primera década del siglo XXI, el celular, la Internet 2.0. Ya en la década que ha terminado, en esta segunda década del siglo XX, grandes transformaciones en el ámbito de la economía, de la política y especialmente de la comunicación, porque estamos viviendo un contexto muy complejo de múltiples posibilidades interactivas que se han diseminado gracias a la existencia de los grandes medios digitales especialmente. Y los desafíos que vienen hacia adelante, marcados por una crisis, pero especialmente un factor que no lo habíamos previsto, que es la crisis sanitaria que estamos viviendo, que ha detonado todas las crisis anteriores que estaban siendo visibles, digamos, de manera eh, eh, paralela. Lo que está en juego, lo que se ha superado es el paradigma moderno de investigación. Este paradigma que, basado en la certeza de la razón, de la objetividad, del logos del siglo XVIII, del iluminismo, propuso que la ciencia podía llegar a la verdad a través de un método científico ordenado, etcétera, lógico, y con la certeza que le proporcionaba la mirada de la física newtoniana. He puesto aquí estas dos figuras para ilustrar simplemente qué es lo que se supone influyó en la investigación de las ciencias sociales y en la configuración del paradigma positivista del siglo XIX, para que los cientistas sociales, los sociólogos en primer lugar, puedan decir estamos haciendo ciencia. Es que trasladaron los principios de causa y efecto de la física a la sociedad, a los fenómenos humanos. Y entonces empezaron a analizar la realidad como si fuesen fenómenos físicos. Ese es, digamos, el fondo de este paradigma que obviamente además ha sido configurado de manera monodisciplinaria, ¿no? Porque desde el Renacimiento las disciplinas han ido separándose, ¿no? Las humanas, las sociales, las exactas, las biológicas, etcétera, han ido fragmentando el conocimiento y las universidades se han estructurado así. Nuestras universidades actualmente están en ese paradigma, no se han movido, estamos reflexionando, estamos viendo cómo conectar los conocimientos de unos ámbitos con otros, pero eso es difícil porque estamos estructurados así en el ámbito académico, que es donde se produce ciencia, donde se produce conocimiento científico. En la comunicación, porque voy a orientar la reflexión de los paradigmas de la investigación hacia la comunicación en particular, obviamente el paradigma se traduce en el modelo emisor-mensaje-receptor, que está basado en el modelo de Aristóteles y fue reconfigurado y, digamos, realimentado por el funcionalismo norteamericano, pero también se reprodujo en los marxismos como en el de la Escuela de Frankfurt, en América Latina, obviamente, y también en los estructuralismos. En todos estos tres modelos que han entrado en crisis en los años 80, que ese es otro fenómeno interesante que hay que analizar en esta primera década que estamos analizando, es que todos esos paradigmas, que son los tradicionales, marxismo, estructuralismo y funcionalismo, tienen algo en común: pensar que el receptor tiene la cabeza hueca, tiene la cabeza vacía y no tiene la capacidad de criticidad. Entonces, es parte también del iluminismo y de la ilustración, pensar que el intelectual sabe, es crítico, se da cuenta de las cosas y el público masivo no. Entonces, todo eso se ha juntado, digamos, el marxismo se ha juntado con el estructuralismo para dar corrientes, para dar teoría,
y analizar los contenidos, denunciar los contenidos, y denunciar la ideología, denunciar la manipulación, en ese supuesto básico que supone que dice que los receptores son pasivos. En realidad, lo que está en el fondo y lo que también entra en crisis en los años 80 es el tema de la significación, porque hasta ese momento todos los paradigmas habían creído que el significado de los mensajes estaba en los mensajes, y resulta que no es así. Los mensajes tienen signos, efectivamente, que están aquí, pero estos mensajes, cuando entran en contacto con los referentes, es decir, lo que está en la mente del receptor, producen significado. Por tanto, la palabra significado se traslada del elemento M a las interacciones culturales que son muy complejas, que son muy diversas y están cargadas de subjetividad. Por eso es que un mensaje puede tener varios significados de acuerdo con el público al que llega. Y no hay cómo decir ni cómo afirmar cuál es el verdadero significado, el significado de fondo, porque cada persona en su capacidad racional y emocional y sensitiva y sensorial produce significado. Entonces, la significación es el proceso de una actividad mental de los públicos. Los efectos de los públicos en los públicos son multicausales. En realidad, la palabra efectos es una mala palabra ya. Es una palabra que no se debiera usar en la investigación y comunicación, porque no se puede medir un efecto como si fuera una pelota de billar, digamos, donde hay un toque que puedes medir, puedes calcular, y de acuerdo con el volumen y el peso de los objetos, tú puedes decir cuánto va a recorrer esa bola, como en el billar. Por eso estoy diciendo que esta palabra no es adecuada. Las conductas son producto de la interacción de múltiples referentes, muchísimos referentes, que ahora vamos a verlos más adelante, y que los contenidos mediáticos son reflejos de las culturas. No es que, como se pensaba anteriormente, la cultura venía de arriba, como decía la Escuela de Frankfurt, la industria cultural viene verticalmente y se impone. No es así, es al contrario, o en realidad ni siquiera es al contrario. Existe una relación dialéctica entre la oferta y la demanda en la comunicación masiva. Luego, perdón un minutito. Bien, entonces es importante recordar que la complejidad de la realidad social, de la realidad cultural, de la realidad comunicativa, es cada vez más difícil de ser abordada. O sea, no es que sea imposible, pero para entender, por ejemplo, qué pasa en la mente humana, cómo las personas adoptan determinados comportamientos o emiten determinadas versiones sobre la realidad, o sea, el tema del comportamiento y el conocimiento, tenemos que analizar muchísimos factores. Ya no es como antes se creía que los medios decían algo y la gente repetía. Entonces aquí la tendencia es abordar la realidad cognitiva, la realidad comportamental, la realidad psicológica, comunicacional, semiótica, desde esta complejidad que supone que, en primer lugar, las personas no tienen una sola fuente de referencialidad. Estoy llamando fuente de referencialidad a los lugares simbólicos, abstractos, de donde viene la información para que las personas tomen posición e interactúen. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que las personas todas tienen cultura, tienen tradición, tienen conocimientos, tienen, etcétera, un montón de factores en la mente. Tienen percepciones, tienen sensorialidad, emotividad y racionalidad, obviamente. Pero esos factores que son acumulados durante toda la vida de la persona entran en contacto con la información que viene de la realidad del mundo macrosocial, es decir, del Estado, de las instituciones, de las organizaciones. Viene del mundo imaginado, que es de las religiones, de los pensamientos, de las ilusiones, de los deseos, de los sueños. Viene del mundo mediático, que está cargado de factores que hay que analizar por separado, que es al que se concentraba, digamos, la teoría de la comunicación antes, y ahora ya no se puede, porque no solamente los medios son los que dan información a las personas, sino otras cosas más, otros factores más. El mundo microsocial familiar es un factor fundamental para comprender que las personas toman decisiones, piensan de acuerdo con sus tradiciones, su cultura, su forma de pensar y su forma de articular la realidad con sus abstracciones, ¿no? Entonces, el mundo microsocial, donde está el trabajo, donde está la familia, donde están los amigos, la parte más íntima, más privada, digamos, también es una gran fuente de referencialidad, que se junta con lo que ya tiene la persona para que
a través de la palabra, de los signos, de los mensajes, se generan representaciones narrativas que son lo que conocemos como los mensajes, las opiniones, las percepciones de las personas. Bien. Un minutito. En los años 80, volviendo ya al primer esquema que les comenté, les decía que uno de los factores más importantes, más determinantes, digamos, en el ámbito de tecnología es la digitalización de la información. Este es un fenómeno, una revolución tecnológica comparable con la invención de la imprenta, ¿no? En el Renacimiento, en 1450 y tantos, porque supone un cambio fundamental en todos los sistemas de comunicación, tanto masivos como privados, como menores, como grandes, etcétera, porque los datos empiezan a ser comprimidos, diríamos así, en pequeños espacios, en pequeños soportes que garanticen además la fidelidad de los mensajes, ¿no es cierto? Ustedes saben, comparando, digamos, con cosas que conocemos, un disco de vinil de música tiene ruido y un disco de un CD digital de la misma música no tiene ruido. Entonces ahí podemos ver la diferencia de esta revolución, pero además las capacidades de comprensión y la transmisión se vuelven hasta inalámbricas. Al presente ya no necesitamos ningún tipo de soporte, no necesitamos tener el libro, biblioteca de papel, no necesitamos tener colección de discos, no necesitamos tener colección de películas, de videos, de nada, no necesitamos tener la música acumulada, digamos, en cualquier tipo de soporte, todo está en la nube. Entonces, esa es una gran revolución de la información y la comunicación que más adelante va a tener sus importantes consecuencias. Otro ámbito, digamos, factor fundamental es la crisis de los paradigmas de las ciencias sociales. En esta década es donde se generan importantes teorías que inciden en el análisis social, como la microfísica del poder de Foucault, como la teoría de acción comunicativa de Habermas, como la teoría de los espacios sociales de Bourdieu y muchos otros autores europeos especialmente, y más adelante latinoamericanos como Jesús Martín Barbero, que nos dicen que cualquier fenómeno cultural y comunicacional debe ser analizado desde una dimensión relacional, viendo los dos lados. Ya no podemos pensar solamente que la comunicación debe ser analizada desde el poder, o sea, criticando, cuestionando y viendo quién es el poderoso que manipula y saca ventaja. También hay que ver el otro lado, también hay que ver cómo los sectores subordinados, los débiles, los pobres, etcétera, los sectores populares encuentran también cierto tipo de satisfacciones en la oferta masiva. Entonces, esto supone un concepto que lo manejan en esa época que se llama el retorno al sujeto, es decir, tratar de entender la realidad comunicacional y cultural desde la perspectiva de los actores. En ese proceso, entonces, toda la cuestión de la semiología que estaba concentrada en buscar ideología dentro de los discursos, descubrir contenidos manifiestos o latentes, digamos, dentro de los mensajes, o lo que en comunicación conocemos como mensaje denotativo y connotativo, estos pierden valor. Estos pierden mucho valor porque lo que importa ahora es entender cómo se produce el sentido en los contextos naturales de recepción. Esto está ocurriendo en los años 80. Se acelera la globalización, o sea, el proceso de globalización, que es un proceso de expansión de la cultura occidental en todos sus sentidos, niveles, se acelera radicalmente a partir de esta década. Es decir, cada vez más información circula por todos los lados y con mayor facilidad y a menor costo. El neoliberalismo en el ámbito económico se impone, empieza justamente en países como Bolivia como experimento y luego en los años 90 prácticamente se generaliza en América Latina y el mundo, generando importantes consecuencias, sobre todo en el ámbito laboral, porque genera desempleo y el desempleo genera migración y muchas familias se desintegran en todo el continente para que puedan mantener sus niveles de vida, sus deseos y su deseo de comprender y manejar mejor su futuro. También está la caída del muro, que es un fenómeno simbólico importante porque ha de dejar como que una marca importante en los sectores especialmente considerados críticos vinculados con el marxismo. Y la década siguiente obviamente va a ser muy compleja porque
va a surgir esta corriente que se le llama, perdón, estoy con el manejo de mi máquina, que se le llama posmodernidad. En los años 90, lo más importante, diría yo, en el ámbito tecnológico es la creación de la red Internet. La red Internet es el medio de comunicación, diríamos así, aunque no es posible hablar en singular, que reúne a todos los medios de la historia de la humanidad. Entonces, este es un gran fenómeno importante, también similar al pacto de la imprenta. Todos los medios de comunicación están integrados, además con esa capacidad de interactividad. En el ámbito académico, la teoría de mediaciones y los estudios culturales cobran fuerza en América Latina y los países vecinos, y también en importantes academias europeas, donde se privilegian los estudios de religión y el estudio de equidad. Bien, aquí también surgen los primeros estudios sobre la sociedad red, sobre la sociedad de información. Castell escribe un gran libro importante, La sociedad red, donde él y otros autores dicen que estamos viviendo un momento, un inicio de una transformación fundamental, que las cosas van a cambiar, que la información, el conocimiento, las personas, los sujetos, las relaciones, todo va a cambiar. Han pasado ya como 3 décadas de esto, y realmente ahora recién estamos viendo lo que se dijo en ese momento. Realmente todo está cambiando y ha cambiado. Y otro fenómeno importante es el tema de las migraciones, ¿no? Toda América Latina se generan migraciones porque la gente no encuentra en sus países condiciones para desarrollar su vida y su proyección familiar, y por tanto se ve obligado a viajar a otros lados en busca de nuevas condiciones, nuevos contextos para desarrollar sus proyectos. Bien, ya en el siglo XXI, la celebración que estábamos viviendo respecto de la invención de la Internet, como que se ve un poco opacada, digamos, nos sorprende, digamos, que se invente otra cosa fundamental en ese ámbito, que es el celular. El celular como un aparato telefónico que incorpora y absorbe a la Internet. Entonces, esa es la revolución importante de este momento. El celular incorpora todo lo que está en la Internet a través de una conexión inalámbrica, y entonces todo lo que estaba generándose en ese mundo pasa a un aparato pequeño que lo puedes llevar en el bolsillo. El otro fenómeno dentro del mismo ámbito tecnológico es la invención de la Internet 2.0, que acelera la posibilidad de interactividad de las personas. Y aquí es importante tomar en cuenta que la consigna de las escuelas latinoamericanas de buscar la comunicación horizontal se logra a través de esta tecnología, pero no como se había pensado, no en los términos ideales, no a través de la movilización política y movilización de los vinculados con los movimientos sociales, sino a través de un sistema neoliberal y a través de la globalización. Esta horizontalidad de la que estoy hablando es una horizontalidad que viene a través del mercado, que viene a través de la globalización. Y sorprende a la sociedad porque las personas al no estar acostumbradas a la posibilidad y a la facultad de producir contenidos, se limitan a recibir, porque durante los primeros años la subjetividad, digamos, es el tipo de contenido más importante en este periodo, es decir, que las personas en su capacidad de emitir mensajes por cualquier tipo de medios o redes se ponen a emitir y decir, por ejemplo, estoy mal, mi perrito está enfermo, me duele la cabeza, estoy triste, qué sé yo. Cuestiones subjetivas que no son menos importantes, pero que, digamos, no coinciden con los ideales de los contenidos que las academias hubiéramos querido que se produzcan en este contexto, digamos, de posibilidad. Guillermo Orozco, autor mexicano, dice, es una condición comunicacional que tiene sus posibilidades, todos tenemos la posibilidad de producir, pero no todos producimos. Entonces, todos los comunicadores, por ejemplo, que somos los profesionales, si produjéramos contenidos, tendríamos que tener un blog, tendríamos que tener columnas de periódicos, tendríamos que tener producción permanente, sistemática, ¿no es cierto? Pero no ocurre, y el ciudadano común tampoco ocurre. Esto se ha ido transformando. Al presente, ya hay importantes sectores que se han organizado, algunos de manera individual, inclusive hay periodismo
periodismo independiente, ¿no? Personas que no quieren trabajar en medios y producen sus informativos. Entonces, hay una transformación también en este contexto de la comunicación. Pero sí lo que sí hay que recordar es que la comunicación sí es posible ser trabajada en esta perspectiva más horizontal, pese a los problemas que podemos encontrar, pese a los algoritmos, a las manipulaciones, a las limitaciones y todo lo que sabemos que existe detrás de las redes. Entonces, esto mismo, la globalización, permite la expansión de la cultura de los derechos humanos. Y esto sí es importante porque en todo el mundo los sectores pobres que no conocían que existía siquiera derechos humanos empiezan a reivindicar, y eso genera movilización, y eso genera transformación, y eso genera contradicciones y problemas al interior de los países, y esto es muy importante. Por ejemplo, el tema de género y el tema del medio ambiente vienen a través de la globalización, para ver, digamos, un poco el lado bueno que tiene la globalización. Y la globalización no es un fenómeno solamente uniformizante, es un fenómeno que también tiene la posibilidad de fragmentar la cultura, de hacer que las personas busquen por su cuenta cosas que tienen, sobre las cuales tienen más interés, paralelamente a los procesos de uniformización, que es lo que más se critica y se ve en la globalización. La opción por el reviente es un concepto de Rosana Reguillo que dice, que más o menos explica que las personas al recibir tanta información, entonces deciden vivir la vida, ¿no? Viven la vida loca, como decía el cantante Ricky Martin. O sea, divertirse, festejar, tener plata, buscar el goce, la diversión, todo lo que son emociones importantes, digamos, que están explotadas por la cultura masiva, por la industria cultural, porque la industria cultural se ocupa también de buscar mayores ingresos y se pierde un poco la visión del servicio social que tiene que tener, digamos, la comunicación masiva. Y en términos generales, estoy queriendo hablar así, en términos generales, hay una opción de los medios de comunicación masivos por explorar y explotar estas dimensiones subjetivas de expansión de la gente en el sentido de la diversión y de la acumulación y del consumo, que está relacionada además con la expansión de los mercados, ¿no? Y la posibilidad de que la gente tiene de conocer otros contextos interesantes, novedosos, poayas, etcétera. Y dice, yo también quiero participar de todo este mundo hermoso que se ve en los medios gracias a la globalización. Entonces la gente quiere ascender socialmente, quiere subir, está en una clase social X y quiere subir a la inmediata superior y hace todo por subir. Entonces invierte su potencial cultural, psicológico, etcétera, para lograrlo. Y entonces se dan muchas vías, porque las personas pueden subir de clase social por la vía regular, legalmente, digamos, subiendo, trabajando, acumulando, qué sé yo, entrando al mercado, pero también lo pueden hacer a través de la corrupción y a través del narcotráfico, que es una cosa muy común en América Latina. Entonces, los medios de comunicación, les decía, optan por esto que Bauman llama excitación de la movilidad social masiva, una excitación del consumo, la excitación a las personas para que al ver cosas nuevas se interesen por consumir, por producir, y eso va a alimentar este sistema capitalista extractivista que no se preocupa con el medio ambiente, que solamente lo deteriora. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bien, llegamos a la década segunda, esta década que acaba de pasar, donde ocurren muchas cosas que son importantes tomar en cuenta. Por ejemplo, la crisis del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un Estado que había sido pensado idealmente para que la gente viva bien, que sobreviva con la democracia, etcétera. Eso empieza a ser tergiversada por regímenes que, utilizando la democracia para tomar y asumir el poder con proyectos interesantes, empiezan a conectarse con actitudes y tentaciones autoritarias, ¿no? Bolivia, por ejemplo, es un caso así. Y otros países, ¿no? No solamente de derecha, sino también de izquierda. Entonces, la tergiversación del Estado de Derecho es una constante en todo el mundo. O sea, no es un problema solamente boliviano, es un problema que hasta en Estados Unidos se ha dado, en Europa, en todo lado.
La crisis ambiental se acelera, que es un tema terrible, es el calentamiento global por este capitalismo extractivista que no toma en cuenta ese deterioro. En el ámbito académico, el paradigma de la complejidad empieza a tomar cuerpo porque ya no se puede avanzar, como decíamos, estudiar y analizar la realidad desde ese paradigma simplista de la modernidad que piensa que las cosas tienen una causa y un efecto solamente, sino además hay que tomar en cuenta que todos los factores confluyen y los fenómenos son multidimensionales y los fenómenos son muy complejos y exigen miradas diferentes que deben complementarse, etc. Entonces, el paradigma de la complejidad se traduce en las academias en el modelo por competencias, ¿no? Y este es un modelo que está adoptado ya en la mayor parte de las universidades bolivianas. La Universidad Católica, por ejemplo, la ha implementado hace varios años ya. Y consiste en que la educación tiene que contribuir a resolver problemas de la sociedad y la investigación, obviamente. Ya no vamos a ir a la sociedad a crear, inventar objetos de investigación, creer que estos objetos son importantes, sino más bien lo que hacemos es preguntar a la comunidad cuáles son sus problemas y cómo podemos contribuir desde la universidad para resolverlos. Y en esa línea, entonces, se imponen prácticamente o son demandados y son necesarios los enfoques interdisciplinarios, porque ya no se puede trabajar monodisciplinariamente prácticamente nada, y transdisciplinarios, en el sentido de que el conocimiento de las poblaciones no académicas, el conocimiento de las poblaciones que no tienen formación y no son científicos, no tienen conocimiento científico, digamos, es también reconocido con el mismo valor, con la misma importancia que el conocimiento académico. Entonces, ese sentido de la transdisciplinaridad se instala, ¿no? Y en las academias, y ese es el campo nuevo, digamos, en el que estamos trabajando en esta última década y estos últimos años. Los medios de comunicación, en términos generales, estoy diciendo, no quiero generalizar ni decir todo, existen buenísimas excepciones como esta Radio Cachapalaspa, que tiene y demuestra permanentemente su compromiso con la sociedad y con el desarrollo comunitario, pero la mayor parte de los medios de comunicación están condicionados en su producción por dos mediaciones, la económica y la política. La económica porque quieren ganar rating, porque quieren ganar y quieren tener más ingresos, y al tener digamos, contenidos vendibles, o sea, esos ingresos, esas ganancias se garantizan. Entonces, para ganar más, lo que tienen que hacer es producir contenidos que tengan más emociones. Entonces, un poco la racionalidad, está escrito esto por varios autores y analizado por varias teorías, la racionalidad pierde fuerza y los contenidos son cada vez más sensoriales, más emocionales, ¿no es cierto? Y empiezan a tergiversarse los géneros. El género informativo del periodismo empieza a juntarse con la ficción, con la publicidad, y ustedes pueden ver, basta que vean un informativo de todos los días en nuestros canales para que vean que no te das cuenta si estás viendo noticias, estás viendo ficción, estás viendo publicidad. Entonces, aquí hay una tergiversación porque la mediación económica exige a los medios de comunicación producir contenidos que tengan como recetas unos condimentos claves que van a garantizar el rating, que son sexo, amor, muerte. Entonces, esos elementos son los que condimentan, y claro, melodrama, ¿no es cierto? Entonces, van a ver que la mayor parte de los medios se ha convertido en la televisión, se nota muy claramente eso, sensacionalista, ¿no? La otra es la mediación política. El sistema político ha cooptado, se lo ha absorbido al sistema mediático y ha utilizado todos los medios para sus fines. Esto quiere decir utilizar los medios de comunicación no solamente como un escenario de disputa, sino también como un escenario, como un instrumento, como un arma de lucha política. Ustedes ven todos los días, y Bolivia es un país excelente para percibir esto, todos los días vemos en los medios de comunicación cómo los políticos, los bandos o los sectores disputan y utilizan los medios para atacar, para defenderse, para hacer cosas, ¿no? Para mentir, para etcétera, difamar. Entonces, este factor es muy poderoso porque prácticamente se han generado formas subterráneas para controlar los medios, ¿no? La publicidad, los anuncios de las instituciones del Estado, las persecuciones a determinados periodistas que son más libres, que son más críticos, y así una cantidad de factores que
o la compra de acciones, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben, todos saben qué canales están a favor del régimen oficialista y cuáles son contrarios. O sea, se nota prácticamente esa polarización. Por tanto, el público tiene que empezar a desarrollar otro tipo de estrategias para poder conocer la verdad, ¿no? Circular, pasear en los medios, ver qué dice Canal 7, qué dice ATV, qué dice Unitel o qué dice Los Tiempos sobre un tema para poder sacar una conclusión. En este contexto, en Bolivia ocurre un fenómeno muy interesante, que es el 21F. El 21F del referéndum. Hasta esa época, el sistema político estaba trabajando con los medios de comunicación como instrumentos centrales para lograr su proselitismo político verticalista, en el supuesto de que el suficiente hecho de decir un mensaje ya supondría que la gente entendería y acataría ese mensaje. Pero no ocurre así. En el 21F, las redes sociales se convierten en un nuevo escenario de disputa que no había sido tomado en cuenta por el Estado, por el gobierno, y en ese escenario se generan nuevos procesos de opinión pública que acaban con la derrota del proyecto oficialista. Entonces, al mes se genera la Dirección Nacional de Redes, ¿no es cierto? Y al mes mismo, Evo Morales abre su cuenta en Twitter, todo lo que ya sabemos y no podemos ignorar. O sea, por ejemplo, para entender bien, o sea, para tener una visión completa de lo que ha ocurrido en el 2019 con la caída de Evo Morales, tenemos que analizar el rol de las redes. O sea, no se puede entender esos hechos sin entender lo que ha ocurrido en las redes, no solamente como circulación de información, articulación de movimientos de grupos, etcétera, sino también como circulación y lucha entre sectores, ¿no es cierto? Porque veíamos de todo en esos días. Y eso ha ocurrido también el año pasado y sigue ocurriendo ahora en tiempos de pandemia. Bien. ¿Qué es lo que nos desafía, digamos, a futuro? Tenemos importantes elementos que tomar en cuenta ya en esta época. La crisis de la modernidad es evidente, o sea, este autor Bauman utiliza la palabra líquida para hablar de esa flexibilidad y falta de consistencia de la modernidad, esa posibilidad de ser manipulada y de ser incontrolable cuando no funciona, digamos, ¿no? Entonces, en esta crisis de la modernidad que involucra lo económico, lo político, lo cultural, el Estado de Derecho, la noción de verdad también está en crisis, porque lo que hay aquí es una lucha por la verdad, por el sentido. Estamos viendo nosotros en Bolivia la disputa por la verdad de que si fue golpe o no fue golpe, por ejemplo. Ese es un ejemplo. O sea, estamos viviendo en un contexto de la lucha por el sentido, por la verdad. Entonces, ese es un fenómeno fundamental que debemos tomarlo en cuenta en la investigación, no solamente en comunicación, sino también en ciencias sociales, porque está todo eso completamente fragmentado. Bien, este meme, por ejemplo, claro, es chistoso, viene de los sectores que están conectados y todos los lugares juveniles, etcétera, ¿no? Y trata un poco de ilustrar esta cuestión. Luego, el sujeto fragmentado, o sea, ya no podemos hablar de un sujeto único, de una identidad única. Las personas tienen múltiples identidades, circulan dentro de ámbitos simbólicos diferentes, no se contaminan con nada, salen, entran y salen. Los jóvenes, si quieren, están desconectados, si quieren, están escuchando cosas y consumiendo culturas ajenas, y si quieren, toman lo boliviano, si quieren, se actualizan, si quieren, ven la historia. O sea, es lo que ha ocurrido en los movimientos y en los problemas, conflictos sociales del 19, ¿no? Los jóvenes han sido protagonistas y han utilizado las redes de una manera sorprendente. Entonces se han reconfigurado los sistemas de información, de comunicación y de conocimiento. La inteligencia artificial cobra fuerza en este contexto en que el sistema de comunicación general se ha vuelto rizomático, se ha ya reconfigurado. O sea, ya no podemos analizar solamente emisor, mensaje, receptor, tenemos que analizar red. Y la red supone que no es fácil decir quién es el emisor. Cuando te llega un meme, tú eres receptor, pero el rato que rebotas eres emisor. Entonces, ¿dónde está el emisor? ¿Dónde está el receptor? Por eso es que es importante tomar en cuenta la cuestión de red. Es importante los enfoques interdisciplinarios, como hemos dicho antes, porque ya no es posible analizar
la realidad desde una sola disciplina. Los límites de la disciplina como objeto y como teoría y como método se han desdibujado. O sea, es un absurdo ahorita, por ejemplo, por pretender decir que quiero hacer una tesis solamente desde un enfoque comunicacional, porque no hay ninguna realidad que sea exclusivamente comunicacional. Toda realidad tiene su dimensión económica, política, cultural, etcétera, y puedes abordarlo desde la sociología, antropología, psicología, etcétera, etcétera. A eso se ha sumado la crisis sanitaria, porque esta pandemia lo que ha hecho es poner en evidencia todos estos elementos de esta modernidad, porque si la modernidad la asocias con el concepto de vigencia de los derechos humanos, porque todas las constituciones dicen que todos tenemos derecho a la educación, a la salud, al trabajo, etcétera, y tú ves qué ha pasado con la crisis sanitaria, te das cuenta que ninguno de nuestros países tiene satisfecho el derecho a la salud, ninguno a la educación, ninguno al trabajo, o sea, todo se ha desdibujado. Eh, eh, los hospitales no tienen camas, no tienen condiciones, no tienen personal, es un desastre. En todos los países, no se hablan solo de Bolivia, vayan a Brasil, vayan a Argentina, a cualquier país, y es así. Hasta en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con el trabajo, o sea, no todos están trabajando dentro, digamos, de lo que se espera en términos de derechos, o sea, porque los contratos laborales son en línea, son cortos, o la gente trabaja de manera ilegal, y la gente que está en el sector informal son batallones enormes de personas que realmente no están satisfaciendo su derecho al trabajo. Educación, ¿qué ha pasado con la pandemia? La educación se ha ido al tacho porque solamente los sectores privilegiados, el sector privado de la educación está funcionando, el resto no. El sector público no tiene condiciones, ¿no? Los chicos no tienen conectividad, no tienen celulares, no tienen computadoras, no hay cómo realizar el teletrabajo. O sea, la educación está en total crisis. Y así podríamos ir viendo qué es lo que ha hecho la crisis sanitaria en este sentido de detonador de las insuficiencias. Y el otro factor es que este contexto, como ya les decía hace un momento, es un contexto marcado por la disputa del sentido. Y aquí lo que importa ya no es que ni siquiera la ciencia es tomada en cuenta como, digamos, el sector que produce la verdad y que habría que, digamos, darle bola, sino cualquier persona manda cualquier cosa, cualquier persona a título de ser verdadero dice cosas que van en contra incluso de los derechos de las personas y de las posibles soluciones a los problemas que estamos viviendo gracias a la pandemia. Entonces, estos conceptos fuertes han cobrado sentido, como fake news, por ejemplo, y posverdad, que es importante tomarlos en cuenta, porque, digamos, la posverdad es como pensar en la posmentira. Siempre ha habido mentiras, siempre ha habido noción de verdad y mentira. Desde las primeras civilizaciones humanas que conocemos ha estado la importancia de la verdad y la mentira. Está en la Biblia, está en los mandamientos, está en Amazuma, Amalía, Maquella, está en todo lado la cuestión de la mentira. Por tanto, ahora la mentira es digitalizada y se multiplica, va más rápido y llega a más gente, digamos. Pero al mismo tiempo, la disputa supone que los sectores más débiles, los que tienen menos poder, también inventan formas de contrarrestar y no quedarse pasivamente frente a lo que ocurre. Y eso es lo que le da miedo al poder, porque lo que ocurre en los movimientos sociales, en los movimientos políticos independientes, es incontrolable. Las redes son incontrolables. Pues están viendo, por ejemplo, el gobierno ha intentado poner un impuesto, pero inmediatamente los sectores populares le han mostrado las garras y ha retrocedido. El gobierno ha intentado habilitar la vía férrea La Paz a Arica, creo que es. Inmediatamente los sectores de camioneros han mostrado las garras y ha retrocedido. O sea, el poder le tiene miedo a la movilización, le tiene miedo al conflicto, le tiene miedo a lo inesperado. ¿Por qué? Porque con lo que ha ocurrido en Bolivia, se ha podido ver que no todo es controlable como en el pasado. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, con esto termino, María José, creo, ¿no? Ya se me ha pasado el tiempo, ¿no? ¿O no? No, está bien, termina. No hay problema. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? En este mapa, es un intento muy grotesco, muy débil por tratar de ver qué es lo que pasa, ¿no? El mundo mediático está influido poderosamente por factores fuertes que vienen de la política. O sea, como hemos dicho antes, hay una cooptación.
del mundo mediático, por el sistema político, pero también por la economía, porque los medios de comunicación son empresas que tienen que sobrevivir en el mercado. Y eso alimenta y está, digamos, en un contexto económico neoliberal, que es un contexto de incertidumbre porque estamos en un contexto mundial de disputa por el control de los recursos humanos, ¿no? Cuando escuchamos hablar del gobierno así que hay que luchar contra el imperialismo porque tiene base en nuestros recursos humanos, hay que pensar el otro lado, ¿no? Hay que pensar el lado de que si los gringos no se llevan el litio, entonces se lo van a llevar los rusos y los chinos. Entonces, el mundo globalizado está en disputa. Hay poderes, inmediatamente se alinean unos a otros y se polariza la disputa económica, política y cultural del mundo, ¿no? De los recursos tecnológicos y todo. Entonces, los medios de comunicación están en esa lógica también. Y por tanto están influyendo y se dejan influir por estos factores. La economía, la economía actual, digamos global, tiene una obsesión por el crecimiento económico. O sea, todos los países tienen meta crecer, 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 crecer. Entonces, ese crecimiento no es pues una cosa casual, no es un logro ni ningún mérito mientras sea extractivista, porque ese crecimiento obviamente es extractivista. O sea, es crecer a raíz o a consecuencia de la explotación de los recursos naturales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? O sea, se crece, digamos, los ganaderos crecen, los agricultores de Santa Cruz crecen, ¿a cambio de qué? A cambio de la crisis ambiental, de la quema, de la destrucción de la Amazonía boliviana y del Brasil, ¿no? Y de todos los países, y en todo lugar ocurre lo mismo. Entonces, estamos realmente en un momento de crisis ambiental que tiene que ser tomado en cuenta junto con los otros factores que están vinculados y están, digamos, conectados con esto, desde la economía, de la política, la economía, la cultura de los derechos humanos, la tecnología, la sociedad de la información, las universidades, los medios de comunicación y todos los factores que están influyendo en un contexto muy complejo, en el cual la crisis sanitaria todavía profundiza más todas estas contradicciones. Por eso aquí está esta afirmación, los componentes de la ley están relacionados de manera interdependiente en contexto de crisis e incertidumbre. Y con eso habría terminado mi exposición. ¿Tienen preguntas, comentarios? Muchas gracias, Marcelo, por todo el recorrido que nos has hecho desde los 70 hasta el 2020-21 que estamos. Abrimos entonces, si quiere alguien participar, hacer algún comentario, alguna pregunta, estamos de Sí, libres. Adelante. aquí estoy yo. Buenos días a todos, Marcelo, María José, a mis colegas. Yo tengo una pregunta, Marce. ¿Cuál sería entonces ahora la recomendación que tú darías a nosotros como tus colegas y nosotros que también algunos somos docentes y trabajamos con los estudiantes para orientarlos en la investigación y empezar, digamos, a que ellos vayan buscando sí fenómenos que nacen de la cibernética, ¿sí? Y podamos adentrarnos a un nuevo paradigma, ¿no? A este nuevo paradigma. No sé si te estás refiriendo a un paradigma informacional, a un paradigma más postestructuralista, donde podamos investigar justamente estos fenómenos cibernéticos. No sé si me estoy dejando entender, pero la idea es que muchos de estos estudiantes, yo he notado incluso desde el 2018-19, siguen todavía muy afianzados en investigar fenómenos, sí, de recepción, y no toman en cuenta justamente los nuevos fenómenos donde están inmersos los medios de comunicación, pero ya con presencia en la red, ¿no? Se han quedado en ese simple modelo que tú has mostrado, aristotélico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que estos estudiantes vayan investigando justamente con este nuevo paradigma para la social, que también podríamos tomarlo para los fenómenos comunicacionales? Gracias por la pregunta, María Belén, es muy interesante. Es un tema complejo
porque, digamos, no son los estudiantes los culpables de esto. Pues efectivamente a mí me consta también que es así, pero lo primero que hay que analizar y cuestionar es la estructura de las universidades. Como dijimos hace un rato, las universidades están estructuradas monodisciplinarmente, desconectadas, pero al mismo tiempo están estructuradas bajo el paradigma de la objetividad moderna, que supone estudios de causa y efecto que vienen del positivismo, que a su vez vienen de la física newtoniana. Entonces, y eso se ha reforzado el siglo XX con los tres famosos paradigmas del marxismo, estructuralismo y funcionalismo, que en el fondo son lo mismo, mi modo de ver. Claro, puede estar simplificando el asunto, pero ponen, digamos, en tela de juicio todo esto que estamos planteando ahora. O sea, yo no le llamaría, no sé si lo que estoy hablando yo pertenece a un paradigma y qué nombre tiene. Lo que más se me ocurre decir es que estamos en un contexto de complejidad. Algunos le llaman paradigma de la complejidad. Para analizar un problema comunicacional, interactivo, es importante considerar, como dijimos, que los fenómenos sociales, culturales, son multidimensionales. Eso ya lo han dicho hace décadas, ¿no? Pero, ¿quiénes son los responsables por seguir reproduciendo conceptos tan antiguos y no superarlos? Son los docentes. Los docentes son los que no les hacen leer cosas importantes. Los docentes son los que siguen leyendo cosas antiguas, siguen aferrados a nociones así tradicionales que realmente no dan cuenta de lo que está ocurriendo en la academia. Una vez lo entrevisté a Martín Barbero aquí en Cochabamba cuando vino y me dijo, yo quiero decirte algo, pero no lo pongas off the records. El nivel de las academias es demasiado bajísimo. Los docentes no leen, me dijo. Y eso me quedó marcado y no me olvido porque después te vas dando cuenta que cuando un estudiante llega a talleres de grado, le exigen que su objeto sea comunicacional, que ya es una barbaridad, le exigen que no puede meterse en otras cosas porque son otras disciplinas, les hacen leer cosas antiguas, los mismos docentes no saben lo que están haciendo, no entienden lo que es transdisciplinaridad, interdisciplinaridad. Y algo que dijiste que es muy importante, cómo detectar objetos. Los objetos hay que preguntarlos. Los objetos no se pueden inventar, no es el docente ni el estudiante que va a decir, esto voy a investigar porque he visto que es así. No, hay que preguntar a la comunidad, hay que preguntar a la gente, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres, a los niños, qué están viviendo, qué están pasando, cuáles son sus sentidos de vulnerabilidad. Las palabras que se utilizaban antes para entender, digamos, la relación oferta y demanda, producción y recepción y consumo, etcétera, eran las palabras vinculadas con esas nociones binarias de dominador, dominante, el pobre, el rico, etcétera. Pero ahora se utilizan otros tipos de palabras. Por ejemplo, en la academia se está trabajando temas de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es un estado de indefensión de las personas o las comunidades sobre las cuales no pueden defenderse ni saben cómo reaccionar. O sea, vulnerabilidad es que algo te afecta, pero no sabes qué hacer. Entonces, te puede afectar lo económico, te puede afectar el racismo, te puede afectar la discriminación, te puede afectar el uso de celulares, te puede afectar la posverdad, te puede afectar un montón de cosas. O sea, la vulnerabilidad es un concepto amplísimo que nos puede servir para detectar los problemas. ¿En qué te estás sintiendo vulnerable? ¿Qué te está molestando? ¿Qué te incomoda? ¿Por qué hay violencia intrafamiliar? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay feminicidio? Etcétera. ¿Por qué hay machismo? ¿No es cierto? Entonces, esos factores, esos problemas tienen que salir de la comunidad, tienen que salir de las personas. Entonces, es importante ese contacto inicial, porque estamos viviendo un sistema de comunicación, digamos, es un ecosistema, ya no podemos hablar, digamos, los medios de comunicación, y hacer un análisis de los medios. Los medios de comunicación ya están conectados con las redes. Las redes sociales tienen otra lógica de funcionamiento, pero están conectados con los medios y están conectados con el sistema político y están conectados con otros sistemas. Por tanto, tampoco se puede decir, ahora vamos a trabajar solamente en el ámbito de lo virtual. Lo masivo sigue teniendo importancia, los medios alternativos siguen teniendo importancia, las formas tradicionales de comunicación e intercambio siguen teniendo importancia. O sea, es un ecosistema complejo en el cual los medios siguen teniendo sus lógicas y están obligados a trabajar
bajo el derecho a la información, a satisfacción del derecho a la información, y las redes sociales no están obligadas a hacer eso porque las redes son conexiones entre personas. En las redes sociales se debe respetar la libertad de expresión con responsabilidad, obviamente, pero no es lo mismo. Por eso mismo, cuando escuchamos al poder decir hay que obligar a las redes a decir la verdad, por ejemplo, es un absurdo, ¿no? Porque las redes no están obligadas a decir ninguna verdad, son opiniones. La opinión es subjetiva, la libertad de expresión es subjetividad, la expresión es opinión. En cambio, los medios sí tienen obligación de decir la verdad, de investigar, de hacer un periodismo serio, científico, como corresponde. No sé si respondí a tu pregunta. No, perfecto, perfecto, Marcel. Sí, me has dado ya un panorama más amplio, sí es algo que yo también estoy viviendo. Y claro, a mí también me toca leer, releer, buscar y para poder acompañar, ¿no?, a ese proceso que a veces hasta para el mismo docente es un poco difícil, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. La palabra. Sí. Buen día. Saludarlos a todos ustedes que están congregados en este auditorio virtual en el que honramos a Jaime Reyes Velázquez, justamente uno de los pioneros de la investigación de la comunicación en nuestro país, porque entendamos que la carrera de comunicación social de la Universidad Católica Boliviana fue la primera y que está cumpliendo justamente en este mayo sus 50 años de existencia. Yo digo, bueno, saludando la exposición de nuestro querido Marcelo, digo que Jaime Reyes tendría que decir algo en esta charla. ¿Saben por qué? Porque si él algo nos dijo, siendo sus estudiantes en esa época, es que los fenómenos de la comunicación se tienen que entender desde el proceso de los contactos entre sujetos. Y eso ha dado cabida a que hablemos de una comunicación de diálogo, una comunicación de cercanía, una comunicación de encuentro, y asimismo fortalezcamos experiencias de comunicación alternativa. Aquí en el cuadro ya no aparece un fenómeno de una comunicación distinta, solamente estamos subsumidos a una práctica de comunicación desde los medios, desde los poderes, y se anularía ya la necesidad de hacer prácticas de comunicación con sentido humano. Estamos hablando de un discurso de tecnologías y de otras esferas, y ¿dónde cabría el espacio de una comunicación que investiga también nuestras prácticas de comunicación popular? Nuestras prácticas de comunicación como las que estamos viviendo en este mismo instante, usando el Internet, pero hablando de un discurso, ojalá, que nos humanice en comunicación. Entonces, me gustaría preguntarte, Marce, y luego te haré otra pregunta. ¿Dónde entran los fenómenos de la comunicación alternativa que se han gestado en nuestro continente? ¿Ya estarían enterrados bajo esta lógica? Gracias. Para nada, José Luis. Los fenómenos y los procesos de comunicación alternativa siguen vigentes. Lo dije también en un momento. Lo que pasa es que la comunicación, o sea, nuestra disciplina es pues una disciplina súper interesante, ¿no? Hay que analizarla en varios sentidos. Una es disciplina de las ciencias sociales. Otra es objeto de investigación, en el cual nosotros analizamos la producción de sentido, la producción de significación de cualquier tipo de proceso. Otra es la comunicación como método, donde podemos utilizar la comunicación y el diálogo para obtener información e investigar y producir conocimiento desde la perspectiva de los actores. Y la cuarta posibilidad es la estratégica, la comunicación con la cual las personas buscan lograr algunos objetivos, por ejemplo, reflexionar, proponer nuevas alternativas en términos de contenidos y de posibilidades cognitivas para el desarrollo, para todo, para la emancipación también, si quieres, ¿no? Porque, por ejemplo, los colectivos medioambientales que existen en Facebook, por ejemplo, aquí en Cochabamba existe un grupo que se llama No a la Tala de Árboles, o hay otro grupo que se llama Ni Una Más, que es sobre mujeres, y hay otro sobre animales, y etcétera. Son comunicaciones alternativas. Son con las comunicaciones alternativas que tienen sus propósitos, tienen sus objetivos. Ahora, las comunicaciones alternativas que se configuran en contextos de conflictividad, de contextos determinados, también son pues importantes y responden a esto que tú estás
cuestionando y diciendo dónde está esa comunicación. Está ahora en las redes también, no solamente en las redes, también está en las radios comunitarias, está en el cine alternativo, etcétera, en el teatro de las calles que sigue funcionando, en otras manifestaciones populares. Pero digamos, ahora teniendo la posibilidad de la digitalización, esa comunicación pues genera importantes transformaciones. Yo diría que las formas de articulación que han habido en los conflictos del 19 y durante todo el año 20, y estamos viviendo todavía al presente, son comunicaciones alternativas. Alternativas a las lógicas macrosociales del poder, ¿no? Porque lo que interesa es que los ciudadanos ejerzan sus derechos, tengan derecho al ejercicio, al acceso a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues pienso que lo alternativo está transversalizado y está como que sobreviviendo de manera oscilatoria, en algunos momentos de una manera muy contundente, porque sabemos bien que hay muchos ejemplos en los cuales hasta se han derrumbado presidentes y se han generado grandes movilizaciones. Lo que está ocurriendo ahorita en Colombia, las movilizaciones de los jóvenes ocurren gracias a que ellos tienen WhatsApp y dicen nos veremos en tal lugar y nos reunimos y hacemos esto, y van engañando, digamos, y esquivando las formas de persecución y control de la policía y las fuerzas del orden. Entonces, hay, obviamente, yo no creo que se haya perdido ni tiene por qué perderse. Gracias. No sé si hay alguien más que quiera participar, que tenga alguna pregunta, puede intervenir o levantar la mano. ¿Alguno más una de las personas que están en nuestro auditorio virtual? Pongan su camarita, pues yo creo que uno de los principales problemas del tiempo contemporáneo es el miedo a la comunicación. También. Y el miedo a la comunicación se traduce en miedo a mostrar el rostro, en miedo a ocultar y no entender la cámara. Entonces yo creo que es importante para nosotros comunicadores comunicarnos realmente, y para eso lo que tenemos que hacer es mostrarnos y vernos, ¿no? Mirarnos a los ojos, que eso es fundamental, y eso sí se está perdiendo, José Luis. Eso me parece fundamental, cuestionar y analizar, ¿no? ¿Por qué la gente está con miedo a la comunicación? La comunicación también es cuerpo, también es ojo, también es rostro. Y es verdad lo que dice Marcelo, ¿no? Estas nuevas tecnologías nos hacen eso, más impersonales, ¿no? A veces conversamos con amigos, con amigas, como antes había pues que llamar por teléfono a la casa, contestaba el papá o la mamá para poder hablar así con el novio o con la novia, ¿no? Había que saludar a los papás, en cambio ahora todo se resuelve a través de un mensaje, a veces ni eso, ¿no? Un emoji ya funciona. Bueno, mientras vamos pensando algunas preguntas más, yo quería también participar, preguntarle a Marcelo, ¿no? Él hablaba de cómo a lo largo de las anteriores décadas, pues era el poder el que ejercía un poco o determinaba la información o los procesos comunicacionales. De pronto ahora, ¿a quién le pertenece el poder? ¿Le pertenece más a las audiencias, como mencionabas, a los sectores sociales y los medios tal vez estamos como que en función más bien de lo que nos exigen las audiencias o los sectores sociales? ¿Ya no ejercemos ese poder que teníamos antes? No, lo que creo que es importante rescatar del pasado es no olvidarnos que siguen, o sea, que hay siempre relaciones de poder. Hay sectores que tratan de sacar ventaja, se aprovechan, engañan, mienten, etcétera, para mantener, para conseguir, para aparcar más espacios de poder. Pero este contexto que estamos viviendo, y eso, digamos, es lo que me parece muy esperanzador, no es un contexto completamente pesimista, como podría pensarse. Es un contexto en el que efectivamente hay posibilidades de encontrar formas creativas que tienen los sectores populares, que los llamaría débiles, o los sectores, digamos, no hegemónicos, para contrarrestar el abuso del poder. Entonces, y eso es lo que ocurre, y eso es lo lindo, ¿no? Las redes sociales tienen un montón de posibilidades de trabajo, ¿no? Desde posibilidades que favorecen y alimentan, digamos, la concentración de los poderes a través de cosas que los ciudadanos
pueden no ver ni darse cuenta, como los algoritmos, ¿no es cierto?, que nos manipulan, entre comillas, nos conducen, nos orientan a generar burbujas personales en las cuales creemos que la realidad es azul, pero en la otra burbuja la realidad es verde o roja. Entonces, no tenemos una visión completa de eso, pero la inteligencia colectiva, que es un factor que sí hay que trabajarlo de una manera muy interesante, nos permite entender que todas las personas tienen una inteligencia que se activa violentamente, que es racional, que es también emocional, pero al mismo tiempo se articula en base a cuestiones y valores que les permiten a las personas, primero, denunciar, estar en contra de algo, y al mismo tiempo tener la esperanza de decir, yo no quiero esto, yo quiero algo mejor. Y eso es lo que ocurre en un meme. Por ejemplo, un meme cualquiera, político, un meme que denuncia, que tú ves un chiste así jocoso, medio vulgar incluso, simple, que tiene 2, 3, 4 palabras y una imagen, te puede estar diciendo más que un discurso de 2 horas, porque lo que está en juego ahí es la capacidad que tiene la persona de decir, no estoy de acuerdo con esto, protesto, estoy en contra, pero además quiero otra cosa. Y entonces, este último concepto de entender este contexto virtual, contemporáneo, globalizado, mundializado, en crisis, como un contexto de lucha, de lucha misma, supone reconocer que los sectores populares tienen la capacidad de generar estos sistemas de comunicación alternativa que cuestionan, que pueden avalar, que pueden destruir y pueden hacer caer los grandes poderes, que es lo que hemos vivido nosotros, lo que estamos viviendo permanentemente. Y ahí está la comunicación alternativa. Entonces, nosotros como académicos tenemos que estar atentos a esas formas, porque me parece que nuestra formación, nuestra profesión tiene un compromiso con esas tendencias, con esas posibilidades de trabajo, con estas posibilidades de reivindicación de estos sectores populares, porque todos en nuestras universidades lo decimos y leemos permanentemente, nuestro compromiso como profesionales es luchar por la justicia, por la verdad, por la equidad, por los derechos, etcétera, etcétera. Entonces hay que estar atentos a esos factores. Perfecto. Creo que José Luis tenía otra pregunta, ¿no? Sí, aprovecho la oportunidad, querido Marce, en dirigirte algunas consultas porque es provocadora la propuesta que nos haces. Por cierto, hoy día, 13 de mayo, es el Día de la Comunicación. ¿Y saben por qué? Porque es el día de la ascensión del Señor. Para la Iglesia Católica, hoy día se celebra la experiencia comunicativa más profunda que pueda existir, que es la de encuentro de Jesús con su Padre finalmente cuando sube al cielo. Y por eso es la Jornada Mundial de las Comunicaciones hoy día. Tiene un valor muy importante y ojalá también en esta coincidencia con el auditorio virtual hagamos mérito a nuestro oficio, nuestra preocupación y nuestra pasión, que es entender justamente el por qué nos relacionamos como seres humanos y el por qué nos aunamos para hacer proyectos compartidos en la vida. Entonces, felicidades a todos y cada uno de ustedes, queridos colegas comunicadores, porque es nuestro día. El domingo se celebrarán en las iglesias, obviamente en la parte formal, la presencia del mensaje del Papa y demás. Y lo menciono esto porque tiene sentido con lo que estamos hablando. Ahora, quisiera preguntarte, querido Marcelo, lo siguiente. Cuando planteas de que es inviable hoy exigir en las tesis o en algún trabajo de investigación que tenga el ángulo comunicacional, ¿no estaremos tendiendo al riesgo de disolver justamente nuestra materia de estudio, que sabemos que es interdisciplinar, pero en esencia nos pide que comprendamos cómo se crea el sentido, cómo se efectúa el entendimiento? Porque si perdemos ese referente, ¿ya qué estamos investigando? ¿O estamos haciendo sociología simplemente? ¿O estamos haciendo investigación de la comunicación? ¿Qué es lo que caracteriza entonces la investigación de la comunicación?
Sí. Gracias. Lo que quise, no dije en ningún momento que no se puede y no se debe estudiar la disciplina y el objeto comunicacional. Lo que dije es que hay que estudiarlo desde una perspectiva inter, o sea, considerando los otros factores. Y estoy de acuerdo contigo cuando dices que el objeto nuestro como disciplina, como investigadores, es la producción de sentido, la producción de significado. ¿Cómo se produce la significación en cualquier tipo de contexto? Sea virtual, sea real, sea interpersonal, sea grupal, lo que quiera. Eso es lo que nos importa y para eso tenemos herramientas y cada vez más metodología para hacerlo. Y lo otro son las interacciones, o sea, cómo ocurren las interacciones en la sociedad, sea esta real, sea esta virtual, lo que quieras, porque las interacciones ocurren bajo diversas modalidades y estas generan sentido. Entonces, tal vez me expresé mal, pero no dije que no se debe trabajar lo comunicacional, sino que no olvidar que esto comunicacional está vinculado con lo económico. Es decir, por ejemplo, si yo le pregunto a un agricultor, ¿por qué estás migrando? ¿Por qué te estás yendo? ¿Por qué estás dejando tu territorio, tu terreno, etcétera? Me va a decir, porque ya no llueve como antes. ¿Y por qué no llueve como antes? ¿Qué ha pasado? ¿No? Antes llovía en tal fecha, en tal mes, pero ahora no llueve, o si no llueve en otro mes, o caen heladas, se ha cambiado el clima. Entonces tengo que ir a cultivar a otros lugares, tengo que ir a trabajar en otros lugares. Entonces, ¿y por qué está ocurriendo eso? Me va a decir, está ocurriendo porque en la comunidad se han portado mal algunas personas y la Pachamama nos está castigando. Entonces, esa versión, que es una versión cultural, tradicional, religiosa, subjetiva, ¿no es cierto?, que no es comprensible por la ciencia moderna, porque la ciencia moderna te va a decir, son creencias, son supersticiones, son culturas inválidas, o sea, ese hecho es, esa mirada, digamos, desde la modernidad a esa afirmación cultural, es un error, es un error. Por eso la investigación transdisciplinaria considera importante que escuchar a un agricultor que nos diga, nos hemos portado mal y la Pachamama nos está castigando, porque ese concepto, esa noción nos va a dar pie a que podamos trabajar una transformación de la realidad, una transformación de la persona, del contexto, del conocimiento, del comportamiento de las personas, ¿no?, como comunicadores que somos. Entonces ahí viene el diálogo entre ciencia y culturas, el diálogo entre ciencia y religión, digamos, ¿no? Porque desde otro punto de vista, otra persona nos podría decir, la Virgencita nos está castigando. Pero es, digamos, un campo que tenemos que entenderlo desde un punto de vista antropológico. No podemos dejar de lado la antropología, pero sí en el fondo seguimos trabajando la producción del significado, la significación, tanto desde el punto de vista como idea de partida del agricultor que dice que es la Pachamama la causante, como la nuestra que sabemos que existe un cambio climático, que porque existe una sobreexplotación de los recursos, pero algo habrá que hacer para disminuir la vulnerabilidad y hacer que esta persona se permanezca en su territorio, sepa defenderse, sepa actuar frente a estos fenómenos de la naturaleza que cada vez son más difíciles de controlar, pero no son incontrolables. Hay formas que la misma ciencia, las otras ciencias como la agronomía, etcétera, están generando para que los agricultores puedan, digamos, enfrentarse y resolver los problemas que existen como consecuencia del cambio climático. Entonces ahí está nuestro rol educativo, ahí está nuestro rol formativo, porque al final lo que siempre tiene que estar en nuestra mente es que, como decías tú, estamos buscando el entendimiento, ¿no? El diálogo de culturas, el diálogo de conocimientos, la ciencia con la tradición en condiciones de igualdad para generar modificación, transformación de la realidad en función de los intereses de la comunidad, no de los nuestros, sino de la comunidad. Bueno, ahí está entonces el comentario también. Si ya no hay más preguntas, vamos cerrando el auditorio virtual de hoy, agradeciéndole pues especialmente a Marcelo, que nos ha dado su tiempo, su conocimiento, sus reflexiones para hablar de investigación, para tener una mirada más
amplia sobre los procesos comunicacionales, sobre la cultura, sobre todo lo que está sucediendo y mirando además desde atrás cómo hemos ido avanzando en esto. Así que muchas gracias, Marcelo, nos dejas con muchas reflexiones, nos dejas con retos, sobre todo creo a quienes están más cercanos al ámbito académico y también, claro, a quienes estamos en los medios de comunicación, porque siempre estamos al medio de este tipo de interacciones. Así que, Marcelo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, gracias a Radio Cachaparlaspa y al público aquí presente. Un gusto verlos a los amigos. Muchas gracias, nos despedimos. Gracias. Gracias a ustedes. Esperamos que sigan organizando eventos así. Gracias, querido Marce, que te vaya muy bien. Un gran abrazo, José Luis. Gracias a todos, Marcelo. Cerramos muchas gracias. Todos están agradeciendo y cerramos el auditorio virtual. Será hasta el próximo viernes. Les mandaremos la información de quién estará. Muchas gracias y chao.